Bueno, señores, buenas noches. Ahora sí es de noche y son las 10:30 de la noche en España, en Madrid, y son las 22:30. Buenas noches, España, buenas noches, Europa. Buenas tardes, creo todavía, sí. Venezuela, buenas tardes, América Latina y buenas tardes, Estados Unidos. Primero quiero decirles que por favor se suscriban al canal. Yo no gano dinero con eso, pero me entusiasma, ¿no? Cuando hay más suscriptores. Suscríbanse al canal, que no les cuesta nada, se suscriben. Por favor, háganlo. Es una petición que les hago, ¿no? Quiero comentar brevemente algo personal. Bueno, todos estos videos son personalísimos. Yo sé que soy incapaz de separar lo personal de lo... Pero bueno, cuando daba clases en las universidades en Venezuela, les aseguro que no contaba mi vida. Estos son trastornos que le ocurren a uno en el exilio, ¿no? Yo soy criticada por todos los intelectuales venezolanos que viven en Madrid, que me dicen que bueno, tienen años diciéndome que perdí la clase y que un intelectual no puede grabar cosas como estas. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dictaminó eso? Es que en Venezuela hay muchos clichés y muchas tonterías, ¿no? Un escritor, por ejemplo, no puede ser así o asá. Bueno, si nos vamos a Francia, por ejemplo, Jean Genet fue un escritor importantísimo en Francia, un magnífico escritor que yo he leído con sumo agrado, y Jean Genet era un delincuente y un asesino. Muchos de sus libros los escribió en la cárcel. Era hijo de padres desconocidos, era un criminal, un asesino, un ladrón y un gran escritor. ¿Podría eso suceder en Venezuela, que alguien escriba libros en una cárcel y se le permita publicarlos y se le considere escritor? No. Venezuela está llena de clasismo. Para ser escritor en Venezuela o poeta hay que ser blanco o un mulato como el escritor de The Night, o un mulato arrastrado detrás de los blancos, un arrastrado, o hay que ser judío. Para publicar en Venezuela hay que ser blanco o un mulato arrastrado, un mestizo arrastrado y jalabola, o judío. Europa no cree estas cosas, porque en Europa escritor es el que escribe bien y publican a cualquiera, si hay que publicar a un gitano, publican es la buena literatura y punto. Les da igual lo que hagas con tu vida, les da igual el color de tu piel, les da igual si eres marico o no eres marico, les da igual si naciste debajo de un puente o en una mansión. Europa es un territorio donde el clasismo se ve muy mal. El racismo también, por supuesto, pero el clasismo enerva a los europeos, no lo soportan. No lo soportan. Y Venezuela, a pesar de que está hundida, a pesar de que yo creo que en la historia del mundo no hay ningún otro caso como Venezuela, un país que no va pasado por ninguna guerra y que está totalmente destrozado, devastado, como si 100.000 guerras hubieran pasado por él, un país que está en esas condiciones y sus intelectuales siguen siendo clasistas. Bueno, señores, por eso ustedes todavía tienen a Maduro y tal vez se lo merecen, ¿no? Pero no quiero entrar en ese tema, ¿no? Bueno, personalmente les tengo que decir que me siento un poco mejor de la depresión y que en parte es gracias a los que me escuchan y a las personas que me escriben en los comentarios, por supuesto a Nicolai, que me apoya mucho desde Panamá, la señora Gross, no quiero mencionar a quien no quiere ser mencionado, desde Alemania, supongo que está en Alemania, yo no sé, Alheim, bueno, no sé si es no sé si es un seudónimo, Alheim, que me escribe mucho,
Enrique, un Enrique que vive creo que en Argentina, Uruguay, etcétera. No, otro día los menciono a todos. Gracias por los comentarios, gracias por el apoyo para seguir, el apoyo moral para seguir haciendo videos y lograré hacer un trato con Iberdrola para pagar la luz en plazos. Tengo que lograrlo. Bueno, hoy en la clase de Historia Contemporánea me perdí cómo empezó a evolucionar Japón después de la Segunda Guerra Mundial y me perdí una parte de cómo se formó la Rusia comunista antes de ser Unión Soviética, o mejor dicho, la Unión Soviética sin colonias o países satélites en la Europa del Este. Entonces parece que la primera parte de la clase fue sobre cómo se formó la Unión Soviética hacia adentro, ¿no? Antes de tener colonias en los países del este de Europa. Eso me lo perdí. Entonces voy a hablarles de lo que apunté porque me parece muy interesante. A mí todo esto del comunismo y tal, aunque yo no soy comunista, me parece interesante, ¿no? Por supuesto, de los países comunistas hay que salir corriendo. Me parece interesante porque los procesos esos son interesantes, ¿no? Pero para vivirlos son terribles. Bueno, entonces, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, superpotencia. ¿Cuándo la URSS se convierte de ser un país, o sea, cuando Rusia pasa de ser un país comunista, con ya el comunismo bien asentado en Rusia, a convertirse en la Unión Soviética? Es decir, en una superpotencia, la segunda del mundo después de Estados Unidos. ¿Cuáles son los factores que convierten a Rusia en la Unión Soviética y en una superpotencia? La participación en la Segunda Guerra Mundial. Los acuerdos de Yalta y Potsdam y la dinámica de la Guerra Fría. Podemos hablar de esos acuerdos en videos aparte. Durante 4 décadas la Unión Soviética fue la líder del bloque de países del socialismo real. Claro, esto lo copié exactamente como lo dijo el profesor, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, que durante 4 décadas, 40 años, antes de que cayera la Unión Soviética en el 89, que por allí en un libro español vi que en el 91, no, cayó en el 89 porque yo estaba terminando el posgrado del IESA y la noticia, cuando la da, que todavía no está muerto, por cierto, cuando la da el líder de la Unión Soviética, Gorbachev, cuando Gorbachev da la noticia por teléfono de que se acabó la Unión Soviética, era 1989. Por teléfono no, cuando aparece en la televisión, impresionando el mundo entero, diciendo se acabó la Unión Soviética, era 1989, comienzos. Bueno, antes de 1989 hubo 40 años prácticamente de dominio total y absoluto de la Unión Soviética sobre aquellos países que se regían por lo que se dio a conocer como un socialismo real. Y de esto hay un libro de Teodoro Petkov que yo tenía muy interesante, que Teodoro Petkov escribió después de regresar de un viaje por la Checoslovaquia soviética y por otros países soviéticos. Luego Teodoro Petkov fue guerrillero, luego fue comunista. Cuando Caldera lo pacificó, se convirtió en comunista y luego se convirtió en socialista, en socialdemócrata, mejor dicho, luego de haber viajado por los países soviéticos y haber visto el horror que era eso, ¿no? Horror. Pero hoy me enteré que era peor de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, durante 4 décadas más o menos, la Unión Soviética dominó a países, si me queda alguno, a uno de estos pequeñitos como Albania, Letonia, bueno, a uno de esos
lo dominó. Vamos a usar la palabra dominó entre comillas. La Unión Soviética dominaba, no tengo el mapa aquí enfrente, dominaba a Polonia, a la Alemania Oriental, a Checoslovaquia, que en ese entonces todavía no estaba, bueno, después del 89 fue que se separaron entre República Checa y Eslovaquia. Bueno, la Unión Soviética dominaba a Polonia, a la Alemania Oriental, a Checoslovaquia, a Bulgaria, a Hungría, se había anexado a Georgia, a Ucrania, a otro país que queda por ahí, con el que ha estado en guerra últimamente, Georgia, Ucrania, bueno, otro que queda cerca de Finlandia. Tenía una influencia enorme en Finlandia, más no en Suecia ni Noruega, aunque la Unión Soviética trató de apoderarse de Suecia y Noruega, pero no pudo. Y bueno, no he mencionado a la ex Yugoslavia porque alguna gente dice que era libre. Bueno, Tito, que fue el unificador de Croacia, Serbia, Montenegro, etcétera, Macedonia, etcétera, y que los unificó como una confederación de estados eslavos. Tito estaba en contacto con la Unión Soviética, hizo un pacto con la Unión Soviética, entonces la ex Yugoslavia también estaba bajo el yugo de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, la Unión Soviética se convierte en superpotencia por su papel en la Guerra Fría y por su ocupación en los países de la Europa del Este. ¿Qué características comunes tenía Rusia y sus países satélites? Pues en cuanto a lo político, la hegemonía de un partido único, que era el Partido Comunista. Y la identificación absoluta entre el partido y el Estado. No había diferencia entre el partido y el Estado. Esto se puede decir de Polonia y se puede decir de Rusia, ¿no? Por ejemplo. Había un mero ejercicio formal donde estaba escrito que había un Estado de Derecho y una separación de poderes. O sea, en esas constituciones que tuvieron esos países satélites de la Unión Soviética, pues decía que había separación de poderes y un Estado de Derecho. Obviamente eso era papel mojado, letra mojada, eso no se cumplía, ¿no? Eso era como para cumplir un requisito y que el mundo no interviniese. De todos modos, el mundo no podía intervenir debido al gran armamento nuclear y el poderío del Ejército Rojo y después de lo que fue la Unión Soviética como potencia nuclear. Características comunes en lo económico: la propiedad estatal de todos los medios de producción, la planificación centralizada de toda la producción, es decir, el Estado decidía cuánto se producía de cada cosa y qué se producía. Por supuesto, la posesión por parte del Estado del control de la distribución, es decir, el Estado decidía, por ejemplo, Moscú decidía a qué partes de Rusia iba la producción. Y dejó, por cierto, en la época de Stalin sobre todo, dejó a muchas partes de Rusia sin comida y sin nada, ¿no? Y también la regulación del consumo, ¿no? Es decir, en la Unión Soviética, en Rusia y sus países y los países satélites de la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, etcétera, el Estado decidía qué coño consumías tú. En todos los aspectos. El Estado decidía lo que tú ibas a comer, lo que tú te ibas a poner y todo. Tú no eras dueño de tus decisiones de consumo y no eras dueño de muchas cosas más que me dejaron un poco aterrada, ¿no?, en esta clase. Y bueno, Venezuela tiene que salir de ese régimen, fue lo primero que pensé, aunque nunca llegará a ser un país como los satélites de la Unión Soviética, pero es que hay que deshacerse de eso ya.
las características comunes de todos los partidos, de todos los países que formaban la Unión Soviética en lo social: la aplicación de rígidas normas de control a todos los niveles, desde la movilidad geográfica a la educación, y en todos los ámbitos, desde el centro de trabajo hasta la vida familiar y el ocio. Vamos a comentarlo con ejemplos. La Unión Soviética no permitía que sus ciudadanos, si es que se pueden llamar ciudadanos, salieran de las fronteras de Rusia, de Polonia, de Checoslovaquia, es decir, no podían salir de allí. No existía la libertad de movimiento, no podían salir de allí, salvo con un permiso del gobierno. Y, por ejemplo, ¿quiénes salían de Rusia? Pues las compañías de ballet, etcétera, y bueno, siempre aprovechaba para quedarse. De hecho, Rudolf Nureyev aprovechó para quedarse en París y convertirse en detractor, y también hubo Baryshnikov también, fue otro bailarín que en una de las giras pues decidió quedarse y no regresar a Rusia, ¿no? Si no regresaban a Rusia, ¿qué pasaba? Pues que la pagaban con la familia, ¿no? Bueno, Rudolf Nureyev sin duda fue el mejor bailarín que ha dado la historia del mundo, la historia del ballet. Una cosa del otro mundo: yo tuve la fortuna de verlo en Venezuela, cuando ya se había escapado de la Unión Soviética, cuando ya había desertado, de verlo en Venezuela, en el Teresa Carreño. Creo que fue en el Teresa Carreño, antes de que lamentablemente muriera a causa del SIDA. Yo lo vi personalmente en Venezuela bailar, y era algo extraordinario. Era algo extraordinario. Hay un video, debe haber un video por allí, sobre un dueto que hacían él y, ¿cómo se llamaba esta bailarina que era mucho mayor que él? Fontaine era el nombre, que estuvo casada con un expresidente panameño. Bueno, hay un... el joven y la muerte no es un monólogo, es un dueto, es un dueto de un hombre y una mujer que interpretan una pequeña obra, pequeña por lo poco que dura, pero no por la grandeza de la obra. El bailarín, el joven y la muerte, lo interpretaban Margot Fontaine, que era como 20 años más vieja que Nureyev, y Rudolf Nureyev. Ese era un espectáculo impresionante. No sé si estará en YouTube. Ellos dos, la pareja más grande que ha dado el ballet, como pareja, ¿no? Juntos fueron la pareja más grande que ha dado el ballet en toda su historia. Margot Fontaine y Rudolf Nureyev, y bailando, por ejemplo, bailando El joven y la muerte. Ese era un espectáculo sublime. También tuve la oportunidad de ver a Baryshnikov en el Teresa Carreño. Ese sí me recuerdo que era sí el Teresa Carreño. De Nureyev no estoy de acuerdo, no estoy segura si lo vi en el Teresa Carreño o en el Nacional o en el Municipal, pero de Baryshnikov sí lo vi en el Teresa Carreño. Espectacular también, espectacular, pero no llegaba a la altura de Nureyev. Realmente lo de Rudolf Nureyev era impresionante. Bueno, la movilidad. Tú no podías salir de tu país a no ser que te dieran un permiso. ¿Ok? Y se daban muy pocos permisos. Salían, como ya dije, los miembros del ballet, los equipos deportivos, que también algunos deportistas se quedaban, o sea, desertaban, pero era imposible salir de allí. Pero no solamente no podías salir de allí, es que no podías mudarte dentro de tu propio país. Tú no podías mudarte de Moscú a San Petersburgo, ¿no? No sin el permiso del Estado. El Estado decidía dónde ibas a vivir. Incluso tú podías no querer mudarte y el Estado te obligaba a mudarte a donde le diera la gana. El Estado decidía dónde ibas a vivir.
en qué ciudad, en qué aldea, en qué monte ibas a vivir. Y para dar un paso fuera de ese lugar, tú tenías que pedirle permiso al Estado, te mandaban a los campos de trabajos forzados en Siberia, donde te morías de frío. Literalmente te congelabas. Es decir, no había movilidad hacia afuera ni dentro de los partidos, ni dentro de los países. Lo mismo ocurría en Checoslovaquia, en Polonia, en la Alemania Oriental, en Rusia. No podías moverte. No existía el derecho a la movilidad, ni hacia afuera ni dentro de los países. Fíjense, eso es horroroso. La educación. El Estado decidía la educación de tus hijos. Y si le daba la gana de agarrar a tu hijo y mandar, que había nacido, digamos, en San Petersburgo, y enviarlo a Praga a estudiar, pues no podías hacer nada. Y además decidía lo que ibas a estudiar. El Estado decía, necesito ingenieros, físicos y qué sé yo, médicos. Y decía, tú vas a estudiar física, tú vas a estudiar medicina, tú vas a estudiar esto y tú vas a cortar la hierba porque no sirves para más nada. Y tú vas a ser músico, ¿no? Pero es que no quieres, tú eres bueno en música y vas a ser músico. Y también decidía, tú vas a hacer ballet y tú vas a ser deportista. Todos esos grandes deportistas, muchos no querían, muchos no tenían el deporte dentro de su vocación, pero como tenían cualidades físicas para el deporte, Rusia los obligaba a ser deportistas. O a ser Rumania obligaba a las chicas a ser grandes gimnastas, aunque no quisieran hacer gimnasia. Si tú no querías dedicarte a lo que el Estado te obligaba a dedicarte o trabajar a lo que el Estado te obligaba a trabajar, ibas a los campos de trabajo forzados, o ibas presa o preso o te mataban. Entonces fíjense en eso. La centralización, el Estado decidía que ibas a estudiar. Decidía si ibas a ser un profesional, si ibas a ser deportista, si ibas a ser artista, si vas a ser gimnasta, si vas a ser bailarín, si vas a ser pintor. Todo lo decidía el Estado. El Estado veía para lo que tú servías, monitoreaba tu vida y decidía lo que tú querías hacer. Por ejemplo, yo tenía una gran voz, una voz espectacular, pero no me dediqué a cantar. Y como yo siempre he dicho, hay mucha gente que nace con cualidades físicas que si las desarrolla lo pueden convertir en el corredor más grande de los 100 metros planos, por decir algo. Pero a lo mejor esa persona, con esas cualidades físicas extraordinarias, no quiere dedicarse al deporte, sino que decide dedicarse, qué sé yo, a la medicina, aunque se le hace más difícil que el deporte. En eso estriba la libertad. Que tú tengas capacidad innata para la música, no te obliga a ser músico. Pero en la Unión Soviética sí. Y en la Checoslovaquia comunista o del socialismo real, y en Rumanía y en Polonia. Eso es terrible, que te obliguen a hacer una cosa solo porque sirves para ella, porque el Estado lo decide. Y por supuesto, bueno, decidía quién iba a ser obrero toda la vida y decidía lo que ibas a comer y había libretas de racionamiento, ¿no? Pero no solamente... Y además te vigilaban en el centro de trabajo. Pero no solamente eso. El Estado decidía cuántos hijos ibas a tener. También decidía si podías o no tener hijos. El Estado decidía con quién te ibas a casar. El Estado tenía que aprobar el matrimonio. El Estado te podía obligar a casarte con una persona que no era con la que tú te querías casar. Y el Estado controlaba tu vida sexual. La homosexualidad estaba totalmente penalizada. Te ibas al campo de trabajo a morirte o te pegaban un tiro directamente. Y la vida sexual estaba monitorizada. No podías tener libertad sexual. Te acostabas con quien el Estado te permitía y con nadie más. Porque el Estado sabía que si dos personas eran amantes y pensaban distinto, sabía, porque todos lo sabemos, que la carne, como siempre, la muy sabia Marguerite Yourcenar
en Archivos del Norte, creo que fue en Archivos del Norte, hace mucho tiempo que no leo nada de Yourcenar, leí su obra completa, todo lo que escribió antes de los 30 años, y leí su biografía cuando murió, y he buscado en las librerías y que lo he leído todo. Lamentablemente ya no tengo esos libros, los perdí en Venezuela, pero bueno, hay cosas que me provoca releer. Yo creo que fue en Archivos del Norte, si me equivoco me lo dicen, donde Yourcenar en un momento dado dice: no hay vínculo que una más que la carne. El sexo une, te convierte en cómplice de la persona con quien lo practicas. Establece una comunicación instantánea con esa persona. Tú estás con tu amante en un lugar y una mirada basta para saber, para decirle algo, basta una mirada que nadie más puede interpretar. Hay un vínculo muy importante entre amantes. Los amantes pueden hacer solo un gesto y nadie se entera lo que significa ese gesto, solo se entera tu amante. Entonces, esa intimidad, esa complicidad es la mejor palabra, que se genera con la persona con la que tú tienes relaciones sexuales porque quieres tenerlas, esa complicidad no le convenía a un Estado totalitario como el Estado soviético, o como el Estado ruso, el Estado polaco, etc. Porque esa complicidad, porque lo que buscaba la Unión Soviética era que la gente no hablara, que la gente no se comunicara para poder impedir cualquier tipo de coalición que se formara para atacar al Estado o para tratar de disolver, bueno, para tratar de crear un movimiento contra el poder político y militar, que era el mismo. Entonces, incluso vigilaban las relaciones de padres e hijos. Los padres no podían hablar libremente con los hijos, o los podían meter en graves problemas, y los padres tampoco hablaban libremente entre ellos. Pero hay manuales de la época soviética donde aparece cómo el Estado se controlaba tu vida sexual. Entonces, el comunismo es una utopía. El comunismo es una utopía, la utopía de Marx, ¿no? Que dice que primero gobierna el proletariado y cuando ya no hace falta gobierno alguno, pues todos somos iguales, no hay Estado, no hay policía, no hay represión, pero bueno, eso es una utopía, el comunismo no puede existir, es imposible, ¿no? Entonces lo que han existido son los socialismos reales. Y eso es lo que se pretende para Venezuela. Y no hay que olvidar la persecución de homosexuales en la Unión Soviética, en Polonia, en la Alemania Oriental, en Checoslovaquia. Fue horrorosa. Y en Cuba. En Cuba fue espantoso. No solamente el caso de Reinaldo Arenas, que se ha hecho conocidísimo. Yo conozco ese caso hace como 40 años y la gente acaba de descubrir a Reinaldo Arenas. No fue el único perseguido por ser homosexual. Es más, Fidel Castro metió a Reinaldo Arenas en una cárcel donde había criminales violentos y gente con SIDA para que lo violaran y le pegaran el SIDA. Cuando Reinaldo Arenas logra huir de Cuba, ya llevaba el SIDA en su cuerpo, ya llevaba el VIH en su cuerpo. Él era un hombre muy promiscuo, pero Fidel Castro lo quería con VIH, lo quería con SIDA, lo metió en una cárcel y le ordenó a un negro enorme que lo violara. Si el negro enorme no obedecía, lo fusilaban. Cuba es un horror. Ha sido un horror. No me hablen de que hay una pequeña apertura. Yo no entiendo por qué no acaban con esa vaina de una buena vez. Sí lo entiendo. En otro video puedo hablar de eso, pero basta ya lo de Cuba y lo de Venezuela. Eso hay que acabar con eso. Y Cuba no puede sola librarse de esa tortura, y tampoco Venezuela puede sola. Lo que pasa es que si miramos hacia Cuba, son más de 60 años y nadie ha querido liberarla. En fin. Pero
Los socialismos reales fueron terribles, terribles. A mí los casos que más me atraen y sobre lo que más he leído es sobre el socialismo en Checoslovaquia y sobre todo en la parte checa de Checoslovaquia. Ese socialismo real además generó mucha buena literatura, la de Kundera, por ejemplo, que logró afortunadamente establecerse en París y cambió el checo por el francés en la insoportable levedad del ser. Cuenta más o menos aquella entrada de tanques a Praga y lo que significó eso para los checos, ¿no? Tanques soviéticos, por supuesto, ¿no? Y bueno, es una de las mejores novelas de Milan Kundera, también leído hace muchos años. A mí las dos novelas que más me gustan de Kundera, y lo he leído todo, son La insoportable levedad del ser y una novela que es un poco ligera, quizás un poco así de, bueno, no sé cómo calificarla, pero me fascina. Hay una novela de Kundera llamada La inmortalidad que me gusta mucho también y que la quiero volver a leer, tengo que ir a alguna biblioteca a sacarla. La insoportable levedad del ser la he leído por lo menos 3 o 4 veces y se la recomiendo. Bueno, entonces también la Unión Soviética decidía en qué te ibas a divertir. Si es que uno se puede divertir viviendo en un país así. Ok. La Unión Soviética tras la guerra, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿cuáles fueron los factores que le permitieron expandirse? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo queda Rusia? Rusia queda entre la gloria de no haber perdido la guerra contra Alemania y la miseria. Por un lado la gloria y por otro lado la miseria. La guerra la dejó en la miseria, ¿no? Triunfo y desolación. ¿Qué diría Chávez? Diría, pero tenemos patria. ¿Qué importa que no tengamos comida y estemos en la miseria? Tenemos patria. O sea, Chávez se copió de Stalin, ¿no? Porque Stalin era lo que Stalin decía. ¿Qué importa la miseria? Si la gloria, hemos conseguido la gloria venciendo a Alemania. La gloria de Stalin era la patria de Chávez. Tenemos patria. No fuimos los primeros en tener que escuchar esa barbaridad de tenemos patria y lo demás no importa. El coste de la guerra para Rusia. Bueno, acabó con el 25% de su capacidad industrial. Rusia aportó 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial produjo 60 millones de muertos. Y Rusia aportó 20 millones, una tercera parte. Las infraestructuras en transportes que iban hacia países occidentales estaban en ruinas y los campos y ganados estaban devastados. Por cierto que a medida que los países se retraían para que Rusia no los ocupase, iban destruyendo lo que quedaba de los medios de comunicación, porque sabían que Rusia, después de la guerra, quería expandirse, ¿no? Y de hecho lo logró, se expandió. ¿Cuál era la situación del Ejército Rojo después de la guerra? Ocupaba media Europa. Ya sabemos cuál media Europa, ¿no? Pero apenas había recursos para mantener ese ejército y para reconstruir el país. Sin embargo, a costa del hambre de los rusos, los recursos fueron a parar al Ejército Rojo. Porque sin el Ejército Rojo hubiese sido imposible que Rusia se anexase media Europa. El Ejército Rojo, después de la Segunda Guerra Mundial, era el ejército de tierra más grande y poderoso del mundo. Bueno, lo tuvo que enfrentar, era Himmel. ¿Quién era el que tuvo que enfrentar al Ejército Rojo en África, en el norte de África? Un general nazi, Himmler. ¿Era Himmler el que tuvo que luchar contra el Ejército Rojo en África? No lo recuerdo, pero me lo dicen, ¿no? Bueno, en 8 años Stalin convierte a Rusia en la segunda superpotencia, después de Estados Unidos.
¿Cómo lo hace? Bueno, militarmente lo logra porque tiene una presencia en toda la Europa del Este, a través del Ejército Rojo que ocupa toda la Europa del Este, no se mueve de allí. En lo económico hay una desoladora realidad socioeconómica del este de Europa. Hay una destrucción de los medios de producción, falta de recursos propios, escasas posibilidades de ayuda exterior. Entonces Rusia ayuda a la Europa del Este, la puede ayudar muy poco, pero da alguna ayuda. Por supuesto, al Rusia darle una ayuda a la Europa del Este está condenando a más hambre aún a los rusos, pero eso no le importaba a Stalin, ¿no? Da ayuda a la Europa del Este para que se vuelvan comunistas y no mueve a su ejército rojo de allí lo deja. Entonces, en lo político, y esto no es de extrañar, porque las personas cuando se encuentran entre la espada y la pared, a veces no quieren que la espada los atraviese, ¿no? Y hacen un convenio con el que tiene la espada. Estos países satélites fueron muchas veces, en algunas ocasiones era Rusia la que decidía cuál polaco iba a ocupar la presidencia de Polonia, por ejemplo, o cuál rumano iba a ocupar la presidencia de Rumanía. Pero muchas veces no era la persona designada por la Unión Soviética, ¿no? Muchas veces personas de los partidos de derecha de la Europa del Este y de los partidos socialdemócratas de la Europa del Este, al ver, esos líderes políticos, tanto de partidos socialdemócratas como partidos demócratas cristianos, como partidos liberales, esa gente, los que lideraban esos partidos, sabían que su partido iba a ser destruido por Rusia, que solo admitía la existencia del Partido Comunista en la Europa del Este. Entonces muchos, incluso líderes de partidos liberales o de partidos de derecha, se convirtieron rápidamente en comunistas y se pusieron a la orden de la Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Empezaron a creer que el comunismo era mejor que el capitalismo? No. Intentaron salvar su vida. ¿Se puede criticar esto? Habría que haber estado allí y habría que haber estado allí. Y además piensen en lo que Stalin era capaz de hacerle a una persona antes de terminar de matarla. Antes de matar a una persona, Stalin era un monstruo. No es raro que hasta los derechistas le hubiesen hecho la corte con tal de no terminar siendo torturados durante 2 años y luego asesinados. Habría que haber estado allí para juzgar si esa mudanza de ser un derechista a convertirte de repente en un comunista, yo trato de no juzgar, ¿no? Habría que estar en la piel de esos dirigentes políticos, ¿no? Pero en algunos países, como digo, fueron políticos socialdemócratas y políticos demócratas cristianos y hasta políticos liberales que se transmutaron en comunistas y se pusieron a las órdenes de la Unión Soviética. Y si eso no ocurría, pues la Unión Soviética buscaba a alguien dentro de ese país y lo ponía allí de presidente monigote, ¿no? Por supuesto, controlado desde Moscú. La creación de los regímenes socialistas europeos del 45 al 48, ya he adelantado varias cosas de esta. En la cumbre de Yalta o el Congreso de Yalta quedó establecida la idea del ámbito de influencia soviética o soviético. Allí se determinó cuál iba a ser el alcance de la influencia soviética. Hasta 1948, Stalin hace valer la presencia del Ejército Rojo para convertir estos países en comunistas, ¿no? Mientras articula a potentes partidos comunistas en los países de la Europa del Este. O sea, hasta el año 48 él mantiene
la presencia del Ejército Rojo hasta que logra formar partidos comunistas súper poderosos en esos países. Luego retira el ejército. Cuando ya tiene al país gobernado por un partido comunista creado por la Unión Soviética o con la ayuda inmensa de la Unión Soviética. ¿Cuál era la estrategia de conquista del poder en esos partidos de la Europa del Este? El aislamiento de los partidos y grupos contrarios a las reformas, es decir, las reformas comunistas. Bueno, primero aislaban esos partidos, luego mataban a toda esa gente, ¿no? Especialmente atacaban a cualquiera que hablara contra la reforma agraria que se hizo no solamente en Rusia, sino en todos los países de la Europa del Este. Una reforma agraria que no fue exitosa. Bueno, y como ya dije, se integraron los reformistas, como los llama mi profesor, a aquellos que se convirtieron de políticos de derecha en comunistas. Mi profesor los llama reformistas. Bueno, es un término bastante suave, ¿no? Para llamarlos, ¿no? Pero claro, mi profesor no lo ha dicho, pero bueno, se le nota que es un marxista. Y cuando habla de Venezuela no sabe lo que dice. Y es un profesor de la UNED, pero también de la Complutense. Y es poderosísimo. Todo el mundo me ha dicho, no te metas con él. No digas nada, déjalo que diga las mil estupideces que está diciendo sobre Venezuela. Porque ni aun siendo tú venezolana, él va a admitir que se equivoca cuando analiza el caso venezolano. Es que se le nota a leguas el marxismo, pero a leguas. Porque sí, en Europa hay muchos marxistas. Mi mamá siempre decía, Concha, España siempre va a ser un país de rojos. Yo creo que es mejor que te quedes en Venezuela. Y Europa siempre va a ser un continente de rojos. Es que los rojos siempre han estado por todas partes. Mi mamá los llamaba los rojos. Ah, bueno, no terminé de contar por qué mi mamá odiaba a Fidel Castro. Bueno, porque le confiscó las propiedades a sus dos tías que habían hecho fortuna y se habían convertido en grandes... Ellas y sus maridos se habían convertido en grandes terratenientes productores de azúcar en Cuba. Y bueno, a las tías de mi madre Fidel Castro las expropió. Y mi madre odiaba a Fidel Castro. Cuando lo veía en la televisión me decía, apágala. Y yo, no, mamá, que me divierte verlo, me divierte las cosas que dice, ¿no? Es que Fidel Castro era gracioso, ¿no? Yo me acuerdo una vez, antes de la caída, bueno, una vez que él andaba, no sé, de viaje por Europa, y viene un periodista que rompe el cerco, había un cerco para que ningún periodista se le acercara, hay un periodista que rompe el cerco, le pone un micrófono cerca y le dice, comandante Castro, dicen que hay varias personas que en este viaje han desertado. Varios cubanos que vinieron con usted. Y entonces Fidel Castro, vestido de verde oliva, mira hacia atrás y dice, óyeme tú, no, pero yo veo que yo no veo que me falte nadie. Están todos completicos. Yo no veo que me falte nadie, pero claro, él lo decía de una forma mucho más graciosa, era un cínico de marca mayor, ¿no? Pero claro, yo me reía y mi mamá se molestaba y me decía, no te rías, que es muy grave lo que ha hecho ese desgraciado en este mundo. No, estoy de acuerdo con ella, por supuesto. Pero claro, a mí no me tocaba tan de cerca, porque a mí no me expropiaron, fue a las tías de mi madre y ella las quería mucho, eran las tías más queridas. Bueno, la consolidación del socialismo real europeo se logra entre los años 48 y 54. Es decir, la consolidación de los socialismos reales en la Europa del Este. Las características del socialismo real, ahora estoy hablando de la Europa del Este y de los países que estaban bajo la influencia soviética. Características, principio de soberanía proletaria. El proletariado, o sea, la soberanía recae sobre el proletariado. Siempre dicen eso y resulta ser que el proletariado está más jodido que en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Pero la soberanía reside en el proletariado.
La ausencia de un sistema otras características de los socialismos reales, ausencia total de un sistema de partidos políticos en favor de un partido único, estatal. Es decir, un partido de Estado, que era el Partido Comunista. Hablando de Venezuela. ¿En Venezuela se ha dado eso? Yo creo que sí. Todos los partidos políticos de la oposición son colaboracionistas. En realidad, todos los partidos políticos son el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo creo que los venezolanos tienen que asumir rápidamente, lo más pronto posible, que primero justicia, voluntad popular, sobre todo voluntad popular. 20 Venezuela de María Corina, no sé, pero lo que es voluntad popular es un partido absolutamente colaboracionista. Por eso, cuando Zapatero, que es un comunista rematado, le dijo a Maduro, dale a Leopoldo López casa por cárcel, eso lo hizo Zapatero después de ir a la cárcel de Ramo Verde y hablar 4 veces durante muchas horas con Leopoldo López. ¿Por qué Leopoldo López no nos cuenta esas 4 conversaciones larguísimas que tuvo con Zapatero en la cárcel de Ramo Verde? Y esas 4 conversaciones larguísimas que tuvo Leopoldo López Mendoza con Zapatero en la cárcel de Ramo Verde condujeron a que Maduro le diera casa por cárcel. ¿Qué pasó? Que Leopoldo López se transformó en un colaboracionista. ¿Por qué Leopoldo López aparece en un momento dado del año 2020? No me acuerdo ya, al lado de Guaidó en un golpe de Estado fallido, porque ellos pensaron que todo el pueblo iba a salir a respaldarlos, ¿no? Y Maduro ni siquiera movió una tropa, ni movió un tanque. ¿Por qué los soldados de Maduro que estaban por ahí cerca y la policía no atraparon a Leopoldo López, que había salido de su casa y había violado eso de la casa por cárcel? ¿Por qué lo dejaron ir tranquilamente a la embajada chilena, donde estuvo unas horas, y luego lo dejaron caminar tranquilamente hasta la embajada, o ir en coche, me da igual si fue caminando o en algún vehículo? ¿Por qué lo dejaron transitar libremente hasta la embajada chilena? Porque lo dejaron. Maduro pudo haberlo interceptado, eso es obvio. Y luego lo dejaron salir de la embajada chilena y meterse en la embajada española. ¿Por qué? Porque es un colaboracionista. Y luego lo dejaron venirse a España. ¿Por qué? Porque es un colaboracionista y Voluntad Popular es un partido comunista. Igual que el Partido Socialista Unido de Venezuela. Primero justicia, es que todos son colaboracionistas. Si no hubiesen sido colaboracionistas, ya Maduro los hubiese matado, porque a Maduro matar no le importa. A él no le importa matar gente. Colaboracionistas todos. En Venezuela hay un partido único, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el PPT, esos 3 partiduchos chavistas que hay, y todos los partidos de oposición. Todo eso es el Partido Comunista de Venezuela. Venezuela necesita opositores de verdad, gente nueva, y esa gente nueva obviamente tiene que ser gente muy joven. Hablo de gente de 20, 30 años de edad, máximo 35. Y ese movimiento opositor se tiene que construir desde el exilio, desde donde estoy yo, y del país donde estén los demás exiliados, y nosotros gente como yo podemos dar consejos, pero los protagonistas de esa nueva oposición tienen que ser jóvenes, de entre 20 y 35 años de edad. Porque la gente de mi edad, y de 10 años menos que yo y 10 años más, yo no soy una colaboracionista porque yo me fui hace 16 años. No me dio tiempo de convertirme en colaboracionista, afortunadamente. Pero la mayor parte de la gente que tiene 10 años menos que yo y 10 años más se ha convertido en colaboracionista. Por lo tanto, tenemos que apelar a los jóvenes que están arrechos porque han heredado un país de mierda y que están tan arrechos con el régimen que nunca van a ser colaboracionistas. Estos 2 repartidores de globo, de comida a domicilio que viven aquí se nota que son de origen humilde, pero odian a Maduro.
El odio se les sale por todos los poros. Este tipo de gente es la que tiene que integrar un nuevo partido político, o varios, de una nueva oposición. Cierro el paréntesis venezolano y digo, más características del socialismo real. Bueno, ya dijimos, un solo partido que coincide con el Estado, el Partido Comunista de ese país. La permanencia de una constitución de carácter formal. Bueno, inventarse una constitución que no se cumple. Eso lo hacen siempre, ¿no? El rechazo del principio de la separación de poderes. En los socialismos reales ya ordenó la Unión Soviética rechazar eso de la separación de poderes, que ustedes saben que es algo que inventó el filósofo francés Montesquieu, filósofo político, y que muchos países han adoptado. El sistema político de partido único, ¿cómo se caracteriza? Porque hay centralismo. O sea, en el partido único, en el Partido Comunista está centralizado. Descentralizado no sirve porque le daría autonomía a otros líderes. Tiene que ser de un solo líder y estar centralizado. Unidad monolítica. Nadie dentro del partido puede pensar distinto. Pensamiento único. Liderazgo colectivo. El liderazgo colectivo era para que nadie se eternizara en el poder, porque lo único que se tenía que eternizar era el comunismo, es decir, los socialismos reales, no un personaje. En la Unión Soviética esto se rompe durante la presidencia de Stalin, porque Stalin se convierte en un líder personalista, acaba con el liderazgo colectivo, mata, asesina a sus colaboradores y se erige como líder permanente para siempre, hasta la muerte, ¿no? Y rompe con el liderazgo colectivo que necesita cualquier país que pretenda ser comunista. Necesita que el líder no se vea, no se note mucho, para que parezca que todos son iguales, ¿no? Acuérdense que el socialismo real o el comunismo, la bandera es la igualdad absoluta. Características tiene el socialismo real. Bueno, mi clase es mejor que la que me dieron a mí, porque la estoy completando. El socialismo real, defiende la pureza ideológica. No se puede contaminar la ideología predominante con ideas de otro tipo. No. Pureza ideológica. ¿Qué otra cosa tiene que haber en el partido único? Una férrea disciplina. ¿Y qué más? Organización productiva y territorial. En Venezuela hay esa organización en todo el territorio. Lamentablemente se permitió, ¿no? Pureza ideológica. Bueno, parece que están separados entre chavistas y maduristas, pero bueno. El modelo económico socialista, ¿en qué se caracteriza? En el control de los medios de producción por parte del Estado, igual que en Rusia, aunque ahora estamos hablando de los países satélites, en el control de las materias primas, la cantidad de la producción, el control del consumo y la nacionalización de la industria, y sobre todo de la industria agrícola. En Polonia hubo una excepción, gran parte de las tierras estaban en manos privadas, pero las cooperativas eran manejadas por el Estado. Y bueno, ese es el resumen de la Unión Soviética como superpotencia. Lamentablemente, me perdí la consolidación de la Unión Soviética. ¿Cómo se consolidó? La consolidación del comunismo en Rusia. ¿Cómo se consolidó? Antes de pretender expandirse, ¿no? Bueno, yo creo que este video es importante para compararlo con el caso de Venezuela. Lo dejo hasta aquí.